Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ser cristiano, hijo de Dios, es vivir el carácter de Cristo. Quinta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia. Glorifícate, salva en este día. Amados, Dios tiene el gobierno y control absoluto de toda su creación. Todo lo que pasa en este mundo, sea bueno o malo, es permitido por Él. Escúchalo bien. De modo que los que padecemos según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. ¿Por qué dice fiel Creador? Porque en todo Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, Dios tiene proyectos con nosotros. Y a veces tenemos que, a veces necesitamos de sus juicios, de sus reprensiones, de sus castigos, para poder entender el camino del bien. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, teniendo buena conciencia, buena conducta en Cristo. Escucha con atención lo que Dios nos habla aquí en boca del apóstol Pedro. Dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué es santificar? El Padre nuestro lo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, debemos de santificar el nombre del Señor. ¿De qué manera lo santificamos? Haciendo su voluntad. Porque la voluntad de Dios es por toda justicia, por toda rectitud. Entonces, en la justicia lo santificamos a Él y a la vez nos santificamos nosotros. Dice, teniendo buena conciencia. Escúchalo bien. Una conciencia de bien, una conciencia que no te reproche, una conciencia que no te reprenda allí cuando estás pensando o haciendo algo malo. También teniendo buena conducta, mira, en Cristo, que es precisamente la gracia por la que Dios nos da su carácter. Escrito está en tercera de Juan, verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Mira qué bendición tan poderosa. Cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo, mira lo que pasa, porque es que precisamente Cristo vino a servirle a un mundo, vino a salvar a un mundo. Y el Señor aquí nos dice: amado, fielmente te conduces cuando tienes el carácter de Cristo y cuando prestas algún servicio a los hermanos. A eso fue que vino Cristo, a servir. Y nosotros en Él somos servidores. Pero mira lo que dice aquí: especialmente a los desconocidos. O sea, esos desconocidos pues son los que constituyen el mundo, las gentes del mundo. Nosotros estamos llamados por encima de toda circunstancia y situación a servir. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 42, verso 4. Me acuerdo
de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Mira lo que dice aquí el salmista, y es precisamente lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Dice, me acuerdo de cómo yo fui con la multitud. ¿Quién es esa multitud? El mundo. Y la conduje hasta la casa de Dios. ¿De qué manera nosotros podemos conducir un mundo a la presencia de Dios? Pues primero que todo, obrando justicia, teniendo buena conciencia y buena conducta en el carácter de Cristo. Porque así ellos van a querer conocer a Dios, van a querer tener amistad con nosotros. Dice, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. La misma palabra nos dice que cada vez que alguien se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Lo mismo pasa con nosotros. Hay alegría y alabanza y fiesta cuando vemos que debido a ese comportamiento, a esa conducta, a ese carácter de Cristo, vemos personas que habían sido del mundo, las vemos congregadas en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mira, aquí vuelve Dios y nos habla en boca del apóstol Pedro. Y se refiere al fin del mundo, que va a ser con fuego, en donde este cielo y esta tierra van a terminar, van a dejar de ser. Entonces por eso dice aquí, puesto que todas estas cosas, cielo y tierra, han de ser deshechas, consumidas por el fuego, ¿cómo no debéis vosotros, o sea, nosotros los creyentes, los cristianos, andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, andar en el carácter de Cristo, buscando siempre en la gracia ser libres de culpas y obrar en misericordia y compasión con nuestro prójimo, que esa es la manera de vivir que Dios nos ha dado en el carácter de Cristo. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 147, verso 15 y 11. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Mira, tremendo, porque precisamente esto es lo que ha hecho Dios. Dice, Él envía su palabra a la tierra. ¿Quién? Dios. La ha enviado a través de sus profetas, la envió a través de su Hijo, que también estuvo compartiendo y hablando de ella. Dice, y velozmente corre su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está por todas partes. Están en todas las congregaciones. Ya congregaciones hay muchas por todo lugar. Pero la cuestión es que en el entendimiento, en la razón, en la justicia, tú tienes que meditar y reflexionar mucho sobre lo que te comparten de parte de Dios. Porque ya sabemos por nuestro Señor Jesucristo que van a venir muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. De allí que tenemos que estar muy cuidadosos con lo que nos hablan de parte de Dios. Y estudiar y averiguar mucho hasta dónde sean ciertas las cosas. Dice, se complace Jehová en los que le temen, mira, o sea, en los que verdaderamente tienen el carácter de Cristo. Dios se satisface porque le tememos a sus juicios, que son justos, porque Dios nunca se va a equivocar, y que son por toda justicia, son verdaderos, y que pues los juicios pues prácticamente son que castigos. Dice, y en los que esperan en su misericordia, o sea, antes de obrar en nuestra carne, antes de obrar
en lo que nosotros consideramos, esperamos más bien en la misericordia de Dios, porque podemos obrar mal. Entonces, obramos en lo que Dios nos ha mandado a hacer, en sus consejos, en su dirección, y esperamos en la misericordia que Él tenga para con nosotros, que de seguro la vamos a tener. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 17. Cuando nuestro Señor Jesucristo recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mira, vuelve y nos habla en boca de Pedro. Dice: cuando nuestro Señor Jesucristo recibió de Dios Padre honra y gloria, que obtuvo esa honra y gloria a través de la obediencia. Por eso Dios dice: yo honro a los que me honran. Y prácticamente que la gloria de Dios está para llenarnos en esa obediencia. Dice: le fue enviada desde la magnífica gloria, o sea, desde los cielos, donde está su santuario, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo satisfacción, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, si queremos hallar complacencia de Dios, si queremos satisfacerlo, pues nos toca que vivir conforme al carácter de Cristo. Escúchalo bien, porque satisfacer a Dios, complacer a Dios, está solo en Cristo. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira, dice en el Evangelio de San Lucas que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Esto se hace en una edad adulta y con la aspiración a tener una conciencia delante de Dios. Por eso el bautismo no es que salve, es la aspiración, escucha bien, a tener una conciencia de bien delante de Dios. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo, que es la gloria de Dios en Cristo y en cada creyente. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, tengo satisfacción. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Importantísimo que entiendas esto que Dios nos habla a través del profeta Isaías. Mira, una vez Él nos da la unción del Espíritu Santo, Dios nos considera sus siervos, sus servidores. Y por eso dice: yo le sostendré. Nosotros esperamos de Dios que Él nos dé toda provisión, todo sustento. De allí que no debemos de tener nada de codicia, nada de avaricia en nuestros corazones. Dice: en quien mi alma tiene contentamiento, o sea, alegría. He puesto sobre él mi espíritu. Mira, de allí que nosotros no podemos contristar al espíritu haciendo lo malo, desobedeciendo a Dios o volviendo al principio de la creación, siendo rebeldes a lo que Él nos manda, nos aconseja o nos dirige. Porque mira, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, lo único que espera Dios, así como esperó de Cristo, es: Él traerá justicia a las naciones. Porque esa justicia la obramos a través de la palabra. Y el Espíritu Santo es el que obra el querer como el hacer por ella. Nunca lo olvides. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén.